Somos Nasser Electrónica, una división de Nasser Ingeniería, comunicando el sur. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Mi nombre es Brahim Nasser. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de nuestro curso de Fundamentos en el uso de los osciloscopios. Hoy vamos con la segunda parte del tema sondas de prueba. Vamos. Muy bien, antes de entrar en los temas que quiero ver hoy, quiero referirme a unas consultas que me hicieron llegar algunos de los quienes están siguiendo estos capítulos y que son bastante repetitivos, por lo tanto creo que ahí hay una duda. Una de las consultas que me hicieron es cuando utilizábamos este cable, ¿se recuerdan? El cable RG con BNC por un lado y la resistencia de 10 kilos por el otro lado. De 950 ohms. En donde hacíamos 950 y 50 ohms, ¿cierto? Hacíamos el divisor 20 por 1. Entonces, me escribieron algunas personas y hay una consulta que está que es bien curiosa y que me gustaría analizarla. Es, ¿por qué en lugar de colocar una resistencia acá de 950 ohms, no coloco una resistencia de 450 ohms? De tal modo, de 450 más 50 tengo 500 y ahí tengo una relación de 10 es a 1. La respuesta en realidad a eso es sí, claro. Pero ¿cuál es el asunto? Estamos bajando mucho la resistencia en corriente continua, por lo tanto, esto cargaría muchísimo el circuito. Por eso que se utiliza un kilo en total. ¿Ok? Si no, nos quedaríamos con 450 ohms y eso sería todo. Por ahí también alguien me dijo, pero profe, pasa lo siguiente, usted no está considerando que la entrada del instrumento es de 1 mega. Hay que tener un poco cuidado aquí en esto. Quiero que observen la pizarra. Miren, aunque el instrumento tenga una impedancia de entrada de 1 mega, o de lo que sea, nos vamos a quedar con los 50 ohms igual. ¿Por qué? Porque si este es el instrumento, acá, perfecto, este va a ser su terminal, ¿cierto? Y acá tenemos una resistencia interna del instrumento de 1 mega. Ok. Y yo le conecto acá en la salida, o en el terminal, digamos, de entrada en realidad. Le conecto, ¿cierto?, una línea en que va a tener acá, no sé, coloquémosla como la teníamos, 950 ohms. Estoy hablando en el caso de un coaxial, ¿cierto? Y esto terminado con una carga de 50 ohms. Estos 50 ohms que nosotros le vamos a colocar a través del terminador, se quedan en paralelo al mega. Por lo tanto, si ustedes hacen el cálculo de la resistencia equivalente de esto, va a ser muy similar a 50 ohms, incluso va a ser menos de 50 ohms. ¿Ok? Por lo tanto ocurre eso. Bien, ¿qué pasa si yo no coloco estos? Bueno, volviendo atrás, en el fondo lo que estamos haciendo es colocar, ¿cierto?, un divisor resistivo ahí, en que acá están los 950. Y aquí esta sería la punta de prueba, ¿cierto? Bien, por lo tanto, no es otra cosa que eso. Si yo saco esta resistencia de 50 ohms, evidentemente ahí sí me queda una impedancia de entrada de 1 mega ohm, pero, al estar utilizando un cable RG común y corriente, que ya sabemos que esto es una línea de transmisión, ¿cierto? Y al no estar terminada en la impedancia para la cual está especificado el cable, cuando comencemos a elevar la frecuencia de la señal, se va a generar acá, en este cable, un concierto de armónicos, de espurios, de señales que vamos a ver en el osciloscopio y que no provienen de la fuente que estamos midiendo, sino que del propio sistema de pruebas que estamos implementando. Porque se van a generar aquí ondas estacionarias, ¿cierto? Producto de la desadaptación de impedancia. Es por eso que en realidad lo ideal es utilizar puntas de prueba de verdad y de mejor calidad que podamos. Ok, espero que eso haya quedado claro. Entonces, si eliminamos esta carga de 50 ohms, claro, estamos aumentando efectivamente la impedancia de entrada, pero esto, al ser una línea de transmisión
cuya impedancia va a ser 50 ohms, en el caso que estemos utilizando el cable correcto, ¿cierto? Acá lo que vamos a tener van a ser señales espurias. Ahí vamos a tener señales espurias. Y que normalmente van a ser como ringing, como señales de timbre. Y esto sucede bastante. Cuando medimos la fuente de poder, ese tipo de cosas, se generan estas cosas, estas señales que no son de la fuente que estamos midiendo. Perfecto. ¿Cómo evitamos todo eso? Con una punta de prueba normal. Ahora, cuando revisamos en la clase anterior en las puntas de prueba, hay dos temas que no consideré o que no las expuse en realidad. Y son unos gráficos que incluyen las puntas de pruebas pasivas. Estamos hablando de la punta de prueba común y corriente, la que trae el osciloscopio. Bien. Hay dos gráficos, bueno, vienen todas las indicaciones de cómo compensar, todo su cuadro de características, ¿cierto? De sus capacitancias de entrada, las impedancias de entrada, los factores de división, la frecuencia a la que llegan en los distintos modos, en fin. Pero hay un par de gráficos que son bastante interesantes y que nosotros los técnicos no siempre reparamos en aquello. Lamentablemente este no es el gráfico que yo quería ver porque esta punta es de bastante buena calidad. Este manual se corresponde a las puntas que trajo el Rigol, pero que vienen preparadas para 350 MHz. En realidad me hubiese gustado haber tenido un manual de una punta que sea de más mala calidad. Pero yo creo que se va a entender. Por favor, observen lo siguiente. Voy a colocar el gráfico en pantalla. En el gráfico de la izquierda, donde dice Voltage Derating, y el de la derecha dice Input Impedancia. Pero vamos al derating, que de hecho un suscriptor me pidió que hablara sobre esto. En realidad los gráficos de rating se ocupan en muchos dispositivos de la vida. Y en general, si a mí me preguntan qué es lo que es un gráfico de rating, es, de alguna manera, cómo se comporta el equipo en el tiempo si es que tú no lo manejas a sus niveles máximos. A ver, me estoy enredando solo. Si yo digo, no sé, este dispositivo funciona a 50 voltios y va a durar un año, pero si yo lo alimento a 48, a lo mejor me va a durar más tiempo. Y si lo alimento con 30, va a durar más tiempo todavía. Pasa en las baterías, ¿cierto? En la batería me dicen, no sé, pues esta batería es de 12 volts y 7 amperes, pero en realidad le puedes pedir máximo, no sé, 300 miliamperes. Me estoy refiriendo a una batería de gel, por ejemplo, la que traen la UPS. Ok. Pero si yo le pido 5 miliamperes, tiene una duración en el tiempo que no es proporcional. Es decir, cuanto más me alejo de las capacidades máximas que tienen, el equipo en general tiene una duración mayor. Ok. En el caso de eso es lo que, si a mí me preguntan, gráfico de rating, es eso. Que es lo que me ha dado un poco la experiencia. Sin embargo, evidentemente hay que fijarse en cuáles son las dimensiones en el espacio o en el eje XY que tiene el gráfico. Eso es evidente. En el caso de las puntas de prueba, para osciloscopio, hay que tener cuidado con el tema del voltaje. Nosotros siempre consideramos, ¿cierto?, la atenuación respecto a la frecuencia, ¿cierto? Ok, nosotros tenemos que una sonda llega a los 60 MHz y sabemos que esa sonda a los 60 MHz me asegura de que su atenuación como máximo va a ser los 3 dB. Lo hemos conversado muchísimo en este capítulo. Pero ¿y qué pasa con la tensión de entrada? También el valor que nosotros inyectemos a la sonda tiene una relación directa con la frecuencia. ¿Cómo lo indica el gráfico? Veamos. Si ustedes se fijan en el gráfico de la izquierda, en el voltage derating, nos indica que es plano, que a 300 volts, y vean la parte del gráfico en el eje Y. A 300 volts se mantiene constante su respuesta en frecuencia hasta más o menos, está un poquito más a la mitad, hasta unos 700 kHz, ¿no? Pero de ahí en adelante, para que la punta de prueba sea capaz de poder medir valores
por sobre eso, la tensión de entrada máxima comienza a bajar. Si ustedes se fijan, ahí a 1 megahertz estamos en los 100 voltios. Y de ahí para arriba, si yo quiero medir señales con mayor frecuencia, estas deben tener amplitudes más pequeñas. Ahora, claro, es difícil tener una señal de 100 voltios y con una frecuencia de 1 megahertz. Normalmente todas las señales que tienen alta frecuencia tienen amplitudes más bien bajas. Pero eso es algo que uno supone o presupone, ¿cierto? Acá, este gráfico te indica claramente los voltajes máximos que le puedes aplicar para que la sonda sea capaz de poder inyectar al osciloscopio de manera adecuada las señales que le estamos colocando en ella. Ojo con ese gráfico. Y obviamente el gráfico que está a la derecha, el input impedancia, es más o menos lo mismo. Al igual que en el gráfico anterior, a 1 kilo en realidad tiene una impedancia de entrada de 1 mega o de 10 mega, dependiendo si está en por 1 o en por 10. Pero de ahí en adelante las impedancias de entradas comienzan a caer hasta llegar a unos 500 ohms por sobre los 100 MHz. Y son aspectos que siempre debemos tenerlo en cuenta. Por lo tanto, cuando recibamos nuestra sonda de prueba es importante leer bien el manual y tener en consideración estos dos gráficos, por cuanto de repente nos podemos encontrar con sorpresas en la práctica, no nos vamos a explicar por qué suceden ciertas cosas y eso el fabricante nos lo dijo. Perfecto. Espero que hayan quedado claros estos dos gráficos y entonces que las ondas no se comportan de igual manera frente a distintos voltajes, considerando la frecuencia, y que la impedancia de la propia sonda de prueba también es dependiente de la frecuencia. Perdón. Otra cosa que también quedó pendiente de la semana pasada son las sondas de prueba de alta tensión. Varias personas me dijeron que la sonda que yo tenía si era de alta tensión o no. Volvemos a insistir en lo mismo. Esta sonda, que es la que yo les mostré la semana pasada como sonda diferencial, no es de alta tensión. Lo único que me hace es aislar el negativo de la tierra del osciloscopio, cosa que vamos a ver hoy día. Pero en estricto rigor puedo llegar máximo en categoría 1 a 1000 volts a 1 kilo y en categoría 2 hasta 600 voltios. Si ustedes se fijan, sí, es cierto. Puedo leer con esta punta, con esta sonda, puedo medir voltajes más altos que con la sonda pasiva común y corriente. Eso es verdad. Sin embargo, no es necesariamente una sonda de alta tensión. No tengo sonda de alta tensión porque no trabajo con alta tensión, pero podríamos ver algunas de ellas en la web. Veamos. Miren esta que encontré por acá. Es una sonda BK Precision que me dice que es para osciloscopios de alta tensión, 60 Hz, 10.000 a 1, 10.000. Y si nos vamos a las características, acá me dice que tiene 10 megaohm de impedancia de entrada, que en corriente alterna llega hasta los 28 kilovolts y que en corriente continua llega hasta los 40 kilovolts. ¿Por qué en corriente continua llega más? Porque evidentemente este valor es el máximo valor continuo, valga la redundancia, y en corriente alterna este valor es el máximo RMS. Normalmente, aun cuando hay que fijarse muy bien, porque en algunos viene especificado como peak to peak. En el caso de la corriente continua, normalmente es peak to peak, ¿ok? Y en el caso de la corriente alterna, bien digo, normalmente la indicación viene dada peak to peak en el caso de que no sea senoidal, y si es senoidal, se corresponde al valor RMS. Al menos la sonda que yo he visto. Evidentemente hay que ver el manual, las características técnicas de la sonda en particular que estemos utilizando. Ahora, lo que en realidad me importa es que ese es más o menos el factor de forma que tiene una verdadera punta de alta tensión. ¿Se entiende? Muy bien. Muy bien, préstenme atención por favor. Miren, pasa lo siguiente. Acá tenemos los postes de energía eléctrica, ¿cierto?, que vienen desde la estación, y acá tenemos nuestra casa. Aquí nuestra casa llega hasta un tablero, ¿cierto?, donde están todos los disyuntores, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Ok. Desde aquí viene todo nuestro cableado interno, ¿cierto?, que puede ir a la caja de distribución, en fin,
y finalmente llegamos a un enchufe. ¿Cierto? Un enchufe que tiene una fase, un neutro y una tierra. Perfecto. Aquí estamos en CAT2. Hasta aquí estamos en CAT3. Y de aquí para atrás estamos en CAT4. ¿Estamos claros? Perfecto. Lo que me voy a referir a continuación es todo desde CAT2 hacia adelante. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Veamos. Observen esto. Observen esto. Acá voy a tener mi enchufe, que va a tener 3 terminales, ¿no? Una fase, ¿sí? Una tierra de protección y un neutro. ¿Ok? Bien. Este neutro y esta tierra, en estricto rigor, decimos que pueden estar cortocircuitados en el sentido que están al mismo potencial. No es que exista una conexión eléctrica de cable entre uno y el otro. Sin embargo, al entrar a la casa, la tierra de servicio va a ir a una barra copper con la tierra y el neutro también. Esto, si nosotros lo colocamos a un transformador en cuyo primario acepta los 220 volts, qué sé yo, los 110 o lo que sea, y en la salida tiene 12 voltios, acá decimos que estamos en categoría 1. Pero acá, aguas arriba del transformador, estamos en categoría 2. Es decir, categoría 2. Es decir, estamos al nivel del enchufe de la casa. Perfecto. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambas situaciones? Es que acá estamos con tierra, que se corresponde al neutro. En cambio, al otro lado del transformador, esa tierra no existe, está aislada. ¿Sí? Y aun cuando no estuviese, porque yo pudiese tener toda mi conexión acá de chasis, supongamos que esto sea un chasis de un equipo, yo podría tener mi chasis conectado a tierra. ¿Cierto? Suponiendo que este puntito de acá, la tierra, es tierra, ¿cierto? Sin embargo, el asunto es que ni este polo del transformador, ni este otro, ninguno de los dos están referenciados a tierra. El vínculo con la tierra de protección y o la tierra de servicio se pierde. Por lo tanto, si yo mido tensión entre este punto y este, no tengo nada. Entre este y este, nada. Y obviamente entre los dos voy a tener los 12 voltios RMS en el caso de que el transformador sea de 12 voltios. El asunto principal de aquí es que la tierra no está referenciado a ninguno de los dos polos del transformador. No existe una fase y un neutro, o si lo existe, ese neutro no está referenciado a la tierra ni de protección ni de servicio. Eso es clave para entender lo que viene a continuación. Aguas abajo del transformador todo es categoría 1, aguas arriba es categoría 2. Y esto es fundamental, tenerlo muy claro para todo lo que vamos a ver a continuación. De por qué con las sondas de prueba que trae un osciloscopio por defecto, estas puntas pasivas, las de por 1 y por 10, acá no deberíamos tener problema en el 99.9% de los casos, porque también hay algunos casos en que sí hay problemas de tierra. Pero eso lo vamos a ver más adelantito en el capítulo que seguramente viene a continuación de este. Pero en categoría 2 para acá debemos tener mucho cuidado. No están hechas para trabajar en categoría 2. ¿Podemos hacer alguna medición en categoría 2? Sí, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, como ya lo he dicho en otros videos, que seguramente en este capítulo, al finalizar, voy a dejar un resumen de lo que dije en esa oportunidad. ¿Perfecto? Ahora, para entender cuáles son los cuidados y por qué ocurre eso en categoría 2, vamos a ir a la siguiente experiencia con nuestra tablita de parámetros eléctricos que hemos utilizado
como dice Seba, toda la vida, ¿no? Muy bien. Quiero que acá tengamos algunas cosas claras. Por ejemplo, en esta tablita de parámetros eléctricos que tenemos, acá tenemos el enchufe de la casa. Esto no es otra cosa que una tabla para medir parámetros eléctricos que tiene este instrumento, pero que en definitiva tengo la línea acá con fase, neutro y tierra. La fase pasa por un par de bobinas para poder medir corriente a través de una pinza, que lo vamos a hacer también. Luego viene a un corte que simula un interruptor para poder colocar aquí, no sé, un dimer y hacer pruebas. Y finalmente la energía llega al enchufe como que si fuese el enchufe de la casa, en donde tengo una fase, una tierra y un neutro. En donde, como ya dije, en teoría, neutro y tierra tienen el mismo potencial. Es decir, si yo midiese aquí, debería medir 220 y si mido aquí, también 220 volts. Porque ambos deberían estar a 0 volts, aun cuando no existe una conexión física entre ellos. Están unidos por el potencial de tierra. Ok. Entonces, a la entrada del equipo, tengo este enchufe, que lo tengo marcado, por cuanto este se corresponde a la fase. El del centro, obviamente, es tierra y el otro es neutro. Lo vamos a comprobar. Para eso tengo acá mi multímetro y vamos a ver qué pasa. Vamos a colocar uno de los cocodrilos en fase, bueno, que se debería corresponder a la fase, y el otro en el terminal rojo. Por ahí lo tenemos. Hay continuidad. Muy bien, vamos a colocarlo entonces ahora en el neutro. Debería estar con continuidad con el negro. Perfecto. Y la tierra, en este caso de protección, debería estar acá con el verde. Es decir, se corresponden perfectamente esto con aquello. Muy bien. Vamos a colocar esta zapatilla como si fuese más enchufes de nuestra propia casa o de nuestro laboratorio, en fin. ¿Ok? Ok, la vamos a poner aquí encima. Y este equipo lo vamos a conectar acá. Por lo tanto, obviamente, ¿cierto? Estos terminales se deberían corresponder con este enchufe. ¿Estamos de acuerdo? Veamos. Vamos a colocar en el neutro. Veamos qué pasa acá. Justo. Neutro, tierra, fase, nada. Neutro, ¿no? Vamos con el del medio, que debería ser la tierra. Tierra, y el último debería ser fase, obviamente, ¿no? Perfecto. Este lo vamos a marcar con rojito. Lo vamos a marcar aquí. Ahí solamente para que tengamos una referencia y no se nos pierda. Ok. Lo que vamos a hacer a continuación es conectar nuestro osciloscopio a un enchufe de nuestro laboratorio. Bien, aquí tengo el cable de alimentación de mi osciloscopio, que lo vamos a conectar al enchufe. ¿Sí? Que tiene neutro, fase y tierra. Ok. Entonces aquí tendríamos nuestro DUT, que está conectado a la red eléctrica domiciliaria. Tenemos el osciloscopio, que está conectado ahí mismo. Y ahora le vamos a conectar una sonda de prueba al equipo. Esté apagado o esté encendido, el equipo da exactamente lo mismo, porque la tierra es tierra y es chasis y se corresponde con todo. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Observen. Uno de los terminales del multímetro lo voy a conectar al cocodrilo de la tierra de la sonda de prueba. Y la otra punta del multímetro la vamos a conectar con tierra. ¿Debería haber continuidad? Ahí está. Hay continuidad. Y obviamente hay continuidad también con la tierra de nuestra casa. ¿Se entiende? Perfecto. Ojo con lo que viene a continuación. Si yo mido continuidad en esta situación entre neutro y tierra, no debería haber conducción, por cuanto no estoy conectado a la red eléctrica. Estoy haciendo un símil. Pero ese símil
para que sea real, entonces debo unir neutro con tierra, por cuanto en la vida real están al mismo potencial. Es decir, si yo mido continuidad entre neutro y tierra, debería haber. Perfecto. Ese es el caso real, ¿no? Muy bien. Aquí tengo mi sonda osciloscopio. Si yo quisiese medir este voltaje, que estoy en categoría 2, no perdamos de vista eso. Lo que yo tendría que hacer, sin problemas, es colocar el cocodrilo en el neutro y la punta en la fase. Y ahí no voy a tener ningún problema. Es una medida arriesgada que la puedo hacer, pero solo bajo las condiciones en las que estoy actualmente, porque observemos qué pasa si por error invierto las polaridades. Es decir, para hacer esta medida yo debo andar con un buscapolo y saber perfectamente cuál es la fase y cuál es el neutro, bien digo, para poder colocar el cocodrilo en el neutro. ¿Se entiende? Porque ¿qué pasa si invierto la punta, la sonda de prueba y coloco el cocodrilo en la fase? Va a ocurrir lo siguiente. Vamos a invertir. Voy a colocar ahora el caimán, el cocodrilo, en la fase y la punta en el neutro, bien digo. Observen. Aquí tengo mi multímetro. Voy a colocar la punta roja en la fase y el cocodrilo en cualquier punto de tierra del instrumento. Observen. A través de la sonda le estoy inyectando la fase a la tierra chasis del osciloscopio, pero la tierra chasis del osciloscopio se corresponde con el neutro y eso es un cortocircuito. ¿Se entiende? Bien, observen esto. Ustedes ya saben que en mi osciloscopio yo tengo un interruptor de perita con el que le corto la tierra, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a sacar este cortocircuito que tengo acá y quiero medir esto. Vamos a medir lo siguiente. Si yo coloco uno de los terminales del tester a la tierra del osciloscopio, quiero chequear, ahí está, y la otra punta en el verde, que es mi tierra, debería haber continuidad. Perfecto. Pero si activo mi perita, se me va el cortocircuito, ¿cierto? Es decir, en el fondo lo que hice fue cortarle el terminal de tierra al osciloscopio, cosa que no se debe hacer. Pero lo hice. Esto es a modo educativo. Ok. Entonces, ahora sí, como este osciloscopio está sin tierra, yo podría hacer la medida invertida. Es decir, colocar el cocodrilo en la fase y la punta viva de la sonda en el neutro. Y ahora se me va el cortocircuito y sí puedo medir, pero ¿qué es lo grave de esto? Es lo siguiente. Aquí tengo las puntas del tester nuevamente. Si yo coloco una de las puntas en la fase y la otra punta en la tierra del osciloscopio, hay continuidad. Eso significa que si bien es cierto, no hay cortocircuito, tengo la fase en todos los terminales de tierra del osciloscopio y eso es grave. Ahora, bajo estas condiciones el cortocircuito se fue, pero si tuviese conectado mi osciloscopio mediante cable USB a los equipos, queda la escoba porque voy a hacer cortocircuito seguramente a través de tierra por otro equipo. O si estoy utilizando más canales del osciloscopio y otro canal lo tengo conectado a cualquier DUT que sí esté referenciado a tierra, el cortocircuito va sí o sí.
Por lo tanto, hacer esta medición, tal como lo hice en algún capítulo por ahí, es absolutamente temerario. Y esto en estricto rigor, si bien se puede hacer teniendo mucho cuidado, no haciendo esta inversión, sino que colocando el cocodrilo en neutro y la punta positiva de la sonda en la fase, ahí no va a haber ningún problema. Es la única condición bajo la que no va a haber problema. Debo tener muy claro que la punta positiva de la sonda va efectivamente a la fase. Bien. Esta medición, para poder realizarla técnicamente correcta, debo hacerla a través de una sonda diferencial. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos. Muy bien, queridos amigos. Entonces, ahora lo que vamos a realizar es una medición en categoría 2, pero con todas las de la ley. Vamos. Nuestra tabla de parámetros eléctricos lo vamos a conectar como DUT. Por acá, por acá, por acá. Vamos a dejarlo aquí. Perfecto, ahí encendió. Vamos a apagar el DUT todavía. Aún. Ahora vamos a utilizar nuestra sonda diferencial. Hay un capítulo sobre la revisión de esta sonda y explico cómo, más o menos de qué se trata completo, así que lo pueden buscar. La puedo dejar en el link del video, lo voy a dejar en la descripción del capítulo para quien quiera verlo. Ok, esto tal como digo ahí, se alimenta a través de un puerto USB. Esto lo puedo alimentar desde cualquier fuente USB que tenga, pero en este caso lo vamos a hacer a través del osciloscopio. Lo vamos a alimentar ahí, a través del mismo osciloscopio. Perfecto. La sonda ya encendió. Recordemos que esta tiene por 10 y por 100. Y acá la tenemos, ¿no? Muy bien. Entonces su conector BNC obviamente va al osciloscopio. El canal 1 lo vamos a dejar en por 100. Atenuación por 100. Tal vez con 10 basta, pero lo vamos a dejar al máximo. Por 100. Ahí está. Parece que por ahí se ve mejor. Quedó en por 100. Vamos a setear el limitador de ancho de banda 20 megas porque vamos a medir la señal de 50 Hz de la línea de alimentación eléctrica domiciliaria, así que no hay problema. Y lo vamos a dejar acoplado en DC. Sí, en DC, dejémoslo ahí. Bien. Entonces, lo primero de esto es compensarla. Vamos a trenzar un poquito los cables. Por ahí no. La frecuencia es muy baja, así que no hay ningún problema. Entonces ahora para ajustarla tiene que estar cortocircuitada. Vamos a colocar un par de caimanes en las puntas, ¿cierto? Cortocircuitamos ahí. Y ahora presionamos por 3 segundos. Hasta que haga 2 clics. Vamos. 1, 2. Suelto y ahí quedó en por 100. Perfecto. Con eso esto está calibrado. Bien. Vamos a dejar esta sondita aquí al ladito. ¿Qué vamos a medir acá? Primero, encendamos la tabla de parámetro eléctrico. Ahí está encendida, me dice que tiene 194,5 voltios. Perfecto, entonces ¿qué podemos medir? Aquí inmediatamente. ¿Qué voltaje hay acá? Veamos. Puedo colocar la punta positiva en la fase, ahí, y la punta negativa en el neutro. Ahí. Y observemos el osciloscopio. Y en el osciloscopio hacemos un auto. Ahí está. Ahí tenemos la señal de senoidal que nos está entregando la red eléctrica. Que senoidal tan perfecta no es. Aquí tengo color gray. Lo vamos a sacar. Ahí está. Para tener la vista tradicional. Saquemos los voltímetros. DBM. ACMRS 189 voltios. Me dice que tenemos la tabla de parámetros eléctricos. Me dice 188, 189. Por ahí está variando. Nuestro power meter nos dice que está entre 188 y 190. Ahí está variando. Esto se corresponde a los parámetros del DUT, que es donde tenemos conectado nuestro equipo.
Tenemos que tener un poquito de cuidado porque aquí me dice que estamos consumiendo 17 watts. No obstante aquello, acá está en 0, porque esos 17 watts son los que está consumiendo en realidad él. Y acá estamos en los 188, 189 volts pegados. Temerariamente lo voy a invertir. Ahora, la punta negra la voy a conectar en la fase y la punta roja en el neutro, que es ahí donde tenemos problemas de la otra sonda, ¿no? Pero esto está aislado de tierra, esto es diferencial. Por lo tanto, no tengo ningún problema en colocar la punta negra en la fase y la punta roja en el neutro. No hay ningún problema. Si ustedes pueden ver, el osciloscopio sigue funcionando absolutamente igual. No tengo problemas de tierra. Se me fueron los cortocircuitos. Todo perfecto. Lo puedo colocar en cualquier parte. ¿Ok? Porque esa punta negra de esta sonda, esta no está referenciada a tierra. Esa es la gracia. Y bueno, como en el capítulo anterior vimos las ondas para medir corriente, midamos corriente también. Pero para eso, como tenemos un consumo de 0 watts, porque no tenemos nada conectado, podríamos conectar nuestra lamparita, ¿no? Pero primero vamos a calibrar la sonda de corriente y luego vamos a enchufar esta lámpara acá para medir cuánta corriente consume a través de la sonda de corriente. ¿Les parece? Vamos. Muy bien, aquí tenemos nuestra sondita de corriente que la vamos a conectar al canal 2. Conectémosla acá al canal 2. Se enciende y la vamos a dejar en 100 miliamperes cada 1 milivoltio. Entonces, acá en el canal 2 le vamos a decir que la unidad de medida es amperes. Perfecto. Y 1 milivolt es a 100. Por lo tanto, volvemos a atenuación por 100. Bundle limit on. Perfecto. Capo. Y muy bien. Entonces, esto va a ir aquí. Vamos a abrir y cerrar varias veces para eliminar el efecto histéresis, ¿cierto? Presionamos el botón set para que quede en 0. Ok, el osciloscopio me acusó, está todo en 0. No la vamos a mover mucho. En realidad la vamos a poner de inmediato. Ahí. Ay, mucho la estoy moviendo. En fin, ahí la vamos a dejar. Está viendo en 0. Mide 0 el osciloscopio, porque claro, no tiene nada de carga. Entonces ahora vamos a llevar esta lámpara. Esta lámpara. Ya está conectada acá. Pero tengo que sacarla de acá y la ponemos en el enchufe de acá. Y aquí ocurren varias cosas. El instrumento me acusa 15 watts, que es lo que consume, que tiene un factor de potencia de 0,6 y que tiene una intensidad de corriente de 0,13 amperes, 130 miliamperes. Ok. Y eso debería corresponderse, ¿no? Porque si tenemos 194.7 voltios por corriente 0,129 por 0,129, eso me da 25 watts, pero dice que consume 15, pero que tiene un factor de potencia de 0,614 por 0,614, 15.42, justo. Ok. Vamos al osciloscopio. ¿Qué nos dice? $136 y me lo cambió a miliamperes porque le dijimos que esa escala iba a estar en amperes. Ojo que no todos los osciloscopios tienen esa capacidad, ¿ok? Si no tiene para cambiar las unidades de voltio amperes, da exactamente igual, lo dejamos en voltios. Aquí en realidad diría milivoltios y no miliamperes, y tendríamos que entender que son amperes, ¿ok? Porque es la sonda amperimétrica la que me está haciendo la conversión entre los amperes y los voltios. La escala está un poquito baja, vamos a ampliarla un poquito. Ahí tenemos la forma de la corriente, que es bastante extraña. Claro, es una ampolleta LED, lámpara LED, por lo tanto su consumo no es lineal. Y si ustedes se fijan, está todo corrido en el eje, por lo tanto hay un coseno phi ahí, ¿eh? Hay un ángulo de desfase entre la corriente y la tensión. Podríamos hacer alguna matemática aquí, por ejemplo, matemática 1, operador A por B. Pero ahí no estoy considerando el coseno phi.
Fuente 1 el canal 1 y la fuente 2 el canal 2. Operación encendida. Y acá abajo me está indicando canal 1 por canal 2, 33.94 watts. Y estando aquí podríamos hacer, por ejemplo, en este osciloscopio que tiene análisis de potencia, podríamos ir al menú, Power. Aquí en Power, ¿qué vamos a medir? ¿Calidad Ripple? No, calidad, está bien. Las fuentes, voltaje canal 1, corriente canal 2, perfecto, volvemos. El contador, resetear las estadísticas, ok. Display off, lo cambiamos a on y acá tenemos la pantalla de análisis de potencias. Voltajes máximos, RMS, intensidades máximas, ahí está el promedio, 194 voltios, 175 miliamperes, la potencia real, 15 watts, 16 watts, ahí está bien, pues, la potencia aparente, ahí están los 34 watts que me marca acá, esa es la potencia aparente, sin considerar el coseno phi del ángulo de desviación entre corriente y tensión, ¿cierto? En fin, potencia reactiva, factor de potencia, el instrumento nos da todo el análisis de la potencia que podamos tener en este minuto. Queridos amigos, y esta es una de las maneras que tenemos para poder ir utilizando nuestras distintas sondas. ¿Ok? Esto lo podríamos hacer con una sonda de categoría 1, sí, que están indicadas ahí también como categoría 2 algunas, pero hay que tener cuidado de que no podemos invertir fases con neutro. Eso es lo principal. El cocodrilo debe ir necesariamente al neutro, por ningún motivo puede ir a la fase. ¿Cómo nos liberamos de ese problema? Utilizando una sonda diferencial como la que yo tengo acá, en donde lo que realmente hace no es más que una aislación galvánica de los terminales más menos respecto al punto vivo y tierra del conector BNC. Es eso, hace una separación galvánica. La punta de corriente, para como lo estamos utilizando en este minuto. Y bueno, el resto va a depender de los osciloscopios que tengan. Hay algunos que son capaces de hacer estas facilidades como la que les acabo de mostrar, de poner en la escala vertical que la magnitud es amper y no voltaje, cosa que no todos los osciloscopios lo pueden hacer. También está el tema del análisis de potencia, como lo acabo de mostrar aquí en el Rigol MSO 5104. En fin, hay varias cositas interesantes que se pueden hacer. Creo que por el día de hoy es más que suficiente. En el próximo capítulo sí va, y ahora sí, prometido, problemas de tierras en mediciones, incluso en categoría 1, ¿ok? Mediciones de tierra en sondeo osciloscopio, así lo vamos a denominar. Pero es que aún estando en categoría 1, aún estando después de este pseudo transformador, podemos tener problemas, especialmente con las fuentes switching. Con las fuentes switching hay que tener sus cuidados. Ojo, eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Queridos amigos, mi nombre es Brahim Nasser, espero que el capítulo les haya gustado y los espero en el próximo, capítulo de nuestro curso Fundamentos en el uso de los osciloscopios. Que estén muy bien. Chao, chao. Tesel, distribuidor oficial de Rigol para Chile.